el diputado panista Jorge Arturo Espadas, que es secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. También le agradezco mucho el que tome esta comunicación. Diputado, ¿cómo estás, Jorge Arturo? Hola Pedro, muy buen día, con el gusto de saludarte y saludar a todo tu auditorio. Pues mira, hemos abundado aquí con nuestro anterior entrevistado, con Miguel Ángel Chico, sobre los detalles de que ya desaparece el charrismo, de las juntas de conciliación y arbitraje que desaparecen, que se hacen tribunales, que ya va a haber el voto libre y secreto de los trabajadores, en fin, todo esto. Desde tu visión en el país, bueno, quedaron pendientes desde mi punto de vista el tema del outsourcing, que creo que no se debe de satanizar, sino que se debe de regular de manera que solamente haya empresas profesionales de tercerización que cumplan con los derechos de los trabajadores y con el orden de las empresas, porque luego se generaliza y se dice, todas son... No, se han prostituido las empresas de outsourcing, que tú sabes quiénes las organizaron, los políticos en México, pero el outsourcing y la informalidad, Jorge Arturo, creo que se quedó de lado este par de cosas que hacen que la ley laboral como tal no la vea yo completa. Es correcto, Pedro, es un tema fundamental y además coincido 100% con lo que tú dices. El tema del outsourcing es un tema que, como en la empresa normal, tiene su lado bueno y su lado malo. ¿De qué se trata? De regularlo, de que no se permitan estas aberraciones que dejan al trabajador sin una sola prestación. ¿Se tiene que permitir la tercerización en este país? Claro que sí, como en todo el mundo. ¿Se tiene que sancionar severamente a quien no esté cumpliendo con los derechos laborales de los trabajadores? Sí, sea dentro de un esquema de tercerización u otro. Esa es una gran tarea pendiente. Y la reforma es una buena reforma en principio, pero como siempre nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos como siempre porque toda norma es perfectible. Sin embargo, aquí hay puntos que no quisieron tocar, que les duele tocar, que se quedan con el rancio sindicalismo del PRI. Y lo digo con mucho respeto, pero pueden decir que el PRI, que el PAN, a ver, en el PAN no tenemos corporativismo sindical nunca, no está en el PAN ese esquema. Y no quisieron avanzar. Te pongo un ejemplo, Pedro, de lo que le falta a esta reforma. La libertad para no asociarme a un sindicato. Pusieron un texto ahí que nadie está obligado a asociarse a un sindicato, pero no quisieron, a reserva expresa, quitar la cláusula de exclusión por incorporación a la empresa. No. Es decir, yo estoy en libertad de no asociarme a un sindicato, pero si no me asocio al sindicato de la empresa donde quiero entrar a trabajar, donde tengo la oportunidad, pues no me tengo que asociar, pero no puedo entrar a la empresa. Pues mira que todo. Así de fácil y así de sencillo. Y ellos dicen que sí lo pusieron, pues no, pues sí dice, no tienes la obligación, pero si no estás afiliado no entras, pero no tienes la obligación. Claro. A todo dar, ¿no? Claro. Estas cláusulas que van contra la libertad del trabajador, la libertad de la persona. Es tratarle de ver la cara a los mexicanos cuando afirman que sí está en la ley, cuando lo ponen y hoy que nace muerto. Claro. Yo tengo, Jorge Arturo, la libertad de dejar de respirar. Claro. ¿Verdad? Sí. Pero pues si quiero seguir vivo, pues tengo que seguir respirando. Sí, es correcto. Así está. Exactamente así está. Bueno, es un buen ejemplo. ¿Ah? Otro tema que le duele a esta reforma: sindicalismo charro, sindicalismo no charro. Para que tratar de ser muy ejemplificativo. Hoy, de acuerdo a la reforma que se está construyendo, porque falta todavía el Senado, en una empresa de 100 trabajadores, Pedro, con 30, un sindicato puede tener el contrato colectivo. Y de esos 30, 16 de 100 pueden decidir irse a la huelga. 16 de 100. ¿Eso es democracia? Pues yo no lo entendería así, porque si 16 de 100 es democracia, Anaya podría ser presidente y Andrés Manuel no. Claro. Así de fácil son los números. 16 de 100 en este país hacen mayoría para cerrar la fuente de trabajo de 74 trabajadores. 74 trabajadores, perdón. Que no quieren entrar al mismo esquema. Así es. Y después vamos a cerrar la huelga, ¿no? Si ya
la mitad más uno de los trabajadores dijera, ya estamos contentos con lo que nos está dando el patrón en la negociación, ya nos fuimos a huelga, ya lo presionamos, ya negociamos, ya nos está otorgando las prestaciones que estamos reclamando, pero resulta que al ir al carro no le está dando lo que él personalmente quiere, pues los demás pueden decidir por mayoría regresar a trabajar. ¿Por qué? Porque mientras no trabajan no les están pagando, se decidan a dar salarios caídos, pero los trabajadores de México con los sueldos que existen no creo que tengan colchones para aguantar alimentando a sus familias un mes sin recibir un peso. Si la mayoría decide regresar, pues deberían de regresar, no se puede, lo tienen que decidir también una minoría que puede ser controlada por un líder y que va más allá de la protección de los trabajadores. En temas de democracia se establece el voto libre, secreto y personal, que ya está en la Constitución desde hace 2 años, nada más lo estamos plasmando ahora en la ley. Este gran avance es obligado a partir de la reforma del 17, sin embargo, solo para la elección de mesas directivas, solo para eso. Pero además hay también otra cosa que no le dejan al trabajador. Si en una empresa hay una competencia para que 2 o 3 sindicatos busquen la titularidad del contrato colectivo, tener esta mayoría del 30%, porque yo no sé cómo el 30% es mayoría, pero así lo establecieron. Esta mayoría del 3 de 10, hay que ir a una elección mediante voto secreto, que bueno, personal, libre, pero solo tienen la oportunidad los trabajadores de votar por el sindicato A o por el sindicato B. Nunca tienen la posibilidad en la boleta que se establece en la ley, que en esa boleta electoral, de poner ninguno. No hay esa posibilidad. Entonces, forzosamente tengo que votar por uno o por otro. Ahí estamos otra vez atentando contra la libertad sindical. Por supuesto. Es otra reforma que no se toma. Hay temas donde pareciera que se busca hacer una reforma a la medida del papá de la secretaria. El artículo 245 bis tiene nombre y apellido y es la actividad específica a la que se dedica el papá de la secretaria del Trabajo. Esto es lamentable que le estén legislando los diputados de la mayoría al papá de la secretaria y que le permitan en una empresa, porque a eso vamos a llegar ahora, si se aprueba ese artículo 245 bis en el Senado, a que cada empresa, en vez de tener un contrato colectivo de empresa como debe de ser, cualquier sindicato ponga cualquier empresa de rodillas y le pide un contrato colectivo por puesto, Pedro, por puesto. Sí. Esto es impensable. Es impensable. Pero así quedó. La mayoría son esos lujos que se dan de mantener sí el sindicalismo charro, de no cuidar de manera eficiente a los trabajadores, no darle libertades que tiene ya de acuerdo a organismos, a instrumentos internacionales, como el Acuerdo 98 suscrito por el Estado mexicano, y ya es obligatorio, ya es ley suprema de la Unión en virtud del artículo 1, que son buenos para hablar de la progresividad de los derechos fundamentales, pero que ayer le negaron al trabajador la posibilidad de decir, no quiero pertenecer a ningún sindicato. Así muchas otras cosas, Pedro. Bueno, pues tienes puntos de vista muy, muy rescatables, muy importantes, Jorge Arturo Espadas, y pienso, como tú, que en esencia, así en teoría, lo que deberíamos de tener los mexicanos es una ley laboral que relacionara con agilidad al trabajador con el empleador en función de una promoción del desarrollo de la economía. Y creo que muchos empleadores se van a quedar un tanto frustrados al saber que en cualquier momento se puede atentar en contra de toda una inversión, toda una organización, toda una actividad bajo el capricho de terceros que en muchas ocasiones desde detrás de los arbustos se esconden en el amago de lo que son los controles de las empresas, y entonces esto, en pocas, a lo que quería llegar, no estimula a nuevas inversiones en organizaciones productivas en México. Creo que si no, mira, el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
lo que dicen es, ante la lentitud del crecimiento de la economía del mundo en estos próximos años, por favor, países, diseñen formas de relación que sean proactivas, que sean asertivas, que sean simples, para que haya un estímulo a la inversión y con esto al desarrollo. Bueno, aquí en México nos seguimos quedando al pendiente de lo que es esta perfectibilidad, de la que dicen, es que es perfectible. Pues sí, caray, pero yo estoy esperando que sea perfectible hace 50 años y no estoy viendo que mi país dé un avance cualitativo en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Si me permites otro comentario, siempre va a ser perfectible, pero no es excusa para no ajustar lo que ya estamos viendo, lo que ya hicimos notar. Y además, en esta reforma que es fundamental para todas las mexicanas y mexicanos, la reforma más importante en materia laboral que hemos tenido en los últimos años, en la época moderna de México, se negaron a discutir un solo artículo, Pedro, una sola reserva. La negativa a discutir, la razón de la sinrazón, la incapacidad. Hubieses visto cómo estuvo la comisión. De llorar, Pedro. Nos pusieron a votar 4 órdenes del día porque no sabían cuál era el orden del día. No sabían cuál era el proyecto de dictamen que circularon. Tenían 2 versiones o 3. Hubo una votación del orden del día que es así, la acompañamos, donde no venía la reforma. La secretaria no la leyó. Todo consta en evidencia, el canal de Congreso tiene todas las tomas. Sí. Todo está ahí. El dictamen tiene mentiras, pero bueno, es un tema que es lamentable. México no está avanzando en materia laboral como debería. Sí se dio un pequeño paso y lo celebro, pero es mediocre el paso. Es mediocre. Sí. Debimos avanzar mucho más y no queremos. Es la ley más grande del mundo en materia laboral, la más grande del mundo. El Estado no entiende, el PRI no lo entendió, el PAN no lo logró o no lo intentó con la fuerza suficiente. Y hoy Morena, que tiene toda la fuerza, mantiene al Estado metido en la relación patrón-trabajador, no como un garante de la libertad sindical, no como un garante de los derechos del trabajador, sino se mete como actor, cuando los actores son el trabajador y la parte empleadora, cuando esta ley tiene que privilegiar el buscar la permanencia del empleo, de la fuente de trabajo, para que el trabajador tenga trabajo, si no te estamos defendiendo. Sí. ¿Sabes qué parece? ¿No? Parece como si estuviéramos hablando en el siglo XX todavía, ¿no? Tú y yo. Es correcto, es correcto. Y bien, yo creo que esa idea de que se tienen que regresar 38 años que tiene el gobierno federal, ¿no? Dice que por lo menos 38 años la están llevando a la práctica. Y están metiendo temas de libertad y democracia a través del voto directo de los agremiados, solo porque la Constitución lo obliga, pero en lo demás no quiere el Estado sacar la mano de la relación obrero-patronal y de los sindicatos. No quieren. Pues propusimos un delito que venía en sus propias iniciativas, para aquellos sindicatos que sin tener un solo agremiado llegan y te cierran un centro de trabajo, que le ponen cadenas y banderas y ahí se están yendo las inversiones, las fuentes de empleo. Propusimos un delito, al delincuente que extorsiona hay que sancionarlo. O queremos impunidad. El voto de Morena fue por impunidad, impunidad y más impunidad. Jorge Arturo, yo creo que hay Espadas, te agradezco, yo creo que hay muchos temas que tenemos que platicar a profundidad. Yo te agradezco tu apertura, tu análisis, y creo que seguimos en deuda con el país. Todos los sectores, tanto del lado político como del lado social, como del lado mediático. México es un país que tiene que avanzar mucho más a prisa, con mayor ligereza, con mayor simpleza o con mayor sencillez, para que las cosas, para que nos desechemos de tantos retruécanos que lo único que hacen es mantener ejidos de poder que desafortunadamente parece que es cada vez más complicado destrabar. Te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Muchísimas gracias, Pedro, estamos a tus órdenes. Un saludo nuevamente, gracias por la oportunidad y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias al diputado panista Jorge Arturo Espadas, que dice: esta ley laboral es una ley mediocre.